A él alguien le regaló una piedra amarilla porque era para protegerse. Y yo lo noté se puso muy nervioso, porque ya se le estaba haciendo la hora de salir, y su piedra, que era una piedra pequeñita, se había caído y no la pudo encontrar. En el lugar donde se cayó no la pudo encontrar. Ya dijo, decidió y salió. Sale Flaqui en la mañana que yo le dije, por favor, no salga. Y él me dijo, es que tengo que salir, porque si no queda la embarrada muy grande. Flaquito, no salgas, mira cómo está lloviendo, qué sé yo. Entonces, no, hijita, me dijo, tengo que salir. Salió. Y dieron las 5 de la tarde, dieron las 6 de la tarde y Rodrigo no llega. Ahora, inmediatamente yo me di cuenta que había sido detenido porque él era muy disciplinado. Si eran las 5, eran las 5. Es decir, no eran las 5:05 ni las 5:10, eran las 5. Y a las 5 de la tarde, él no llega a la casa. Y en la noche, noche digo yo, pero porque era invierno, un 15 de junio, llega, golpean la puerta y yo pensando que era él, trato de hacerle una broma cuando me meten una mano con una credencial. Y era Osvaldo Romo, el que llegaba a avisarme que habían detenido al Flaqui. Al comienzo, la palabra desaparecidos no existía. El trabajo consistía en ubicar dónde están los detenidos que no se sabe dónde están. Los presos no pueden desaparecer simplemente. Si quedaron presos, estarán en una parte. La política de detención con desaparición obedece a una política institucionalizada de la dictadura militar que tiene como eje o como pilar la tortura. En este proceso de tortura intervienen no solamente los represores criminales que se organizan a través de agrupaciones o grupos, todos comandados por Manuel Contreras en aquella época, pero además están bajo la tutela y el amparo de todo un aparato dictatorial que tiene medios de comunicación mostrando lo que es su verdad, una verdad llena de mentiras y de inexactitudes. Y entonces al otro día yo inmediatamente me puse en contacto con, ahí en Santa Mónica, fui a hablar con las personas de ahí, les conté que mi hijo había desaparecido, hasta ese momento lo habían tomado seguramente. Y me fui yo después de ahí a la calle Londres 38. Toqué, no me salió nadie a abrir, pero insistía. Tampoco no había nadie alrededor, pregunté yo si esa casa era de tortura, nadie dijo nada, dijo que no sabían. En Cuatro Álamos estuvo, a mí me llegó también un testimonio del señor Maturana, que era padre de los niños Maturana, que hay 2 desaparecidos de él. Estuvo en la celda con mi hijo. Él también dio testimonio de mi hijo, donde también lo describe como un niño muy alegre, que logró que los detenidos de esa celda no la pasaran tan mal. Yo a esa altura tenía 5 meses de embarazo. Esperaba a mis hijos, que en ese momento yo pensaba que era uno, pero no era uno, eran 2. Pasó el día sábado. Llegan a mi casa unos compañeros y llegan muy preocupados a la casa porque hacía una semana, justamente una semana atrás, que había sido detenido la Patricia. Zúñiga con su compañero. Por lo tanto, una semana atrás, ellos se enteran esta semana y le vienen a avisar al negro de que la situación está cada día más difícil. Estamos hablando de febrero de 1975. Es decir, la situación de represión contra el MIR era muy grande. Por lo tanto, había que hacer algo, y lo que se pensaba hacer en realidad era, ya lo que te estaba quedando era tener que salir al exilio.
había caído Miguel, la dirección del MIR había caído en octubre, por lo tanto la situación del MIR era muy, muy difícil. Y yo le digo a los compañeros que desgraciadamente Rodrigo no había llegado. Por lo tanto se indicaba de que todos los nexos que hubieran tenían que recogerlos porque estaba el tema de la tortura que tú no sabías nadie sabía cuánto podía resistir a la tortura, que ya sabíamos que era muy salvaje, era una situación de represión y las torturas ya todos teníamos conocimiento de que eran tremendas. El día lunes yo llego a la oficina y le cuento a mi jefe. Mi jefe era de derecha en eso, pero él me ayudó mucho. Me dice, no puede ser, mijita, que no pueda avisar de la detención de su marido. Y él llamó a gente de gobierno en esos momentos y le dijeron que no podían haber detenciones secretas. Así que hicieran nomás todos los reclamos que... Entonces, el día lunes llegan de nuevo a mi casa el romo con esta gente. Entonces me dicen, ¿a quién le avisó de la detención del flaco? Entonces yo le dije, a nadie. Tiene que haberle avisado a alguien porque lo que íbamos a hacer hoy día no nos resultó. Bueno, yo después supuse que era que iban a tomar a alguien por el flaco y qué sé yo, algo así, no sé. Y mi suegro fue donde el abogado que él conocía también, Luis Ortiz. Él fue el que presentó el primer amparo y no pasó nada. Mi hermana, mientras tanto, no supo hasta después del 1 de enero, el 2 de enero supo, porque volvió a la casa y encontró que lo de Jaime, estaba su carnet de identidad, estaban sus llaves, estaba su ropa que la quería salir, estaba ahí. Y Jaime no estaba. Y empezaron las averiguaciones y a los 2 días después mi hermano, el que estaba acá en Chile, presentó una habeas corpus y que fue rechazado. Siempre me han preguntado por qué insistíamos tanto en presentar recursos. Por muchas razones, por muchísimas razones. Y la historia nos dio el 100% de la razón. Primera razón. Las familias tenían que hacer algo. No podríamos decirle nosotros, mire señora, esperemos a ver si su marido aparece. No. Tenemos que hacer algo. Segundo, porque tenemos el derecho a presentar el recurso. Tercero, porque fuimos registrando la historia. Nos rechazaban los recursos. Claro, nos rechazaban los recursos. Pero llegó un momento cuando la dictadura era imposible seguir con desapariciones. Porque ya la gente comenzaba a darse cuenta. Digo, algo tendrán de razón esta gente que protesta tanto. Nosotros fuimos, como te digo, las primeras que salimos en las marchas. Fuimos las primeras en encadenarnos a los tribunales de justicia. Fuimos las primeras que hicimos las huelgas de hambre. Fuimos las primeras en sentarnos en la calle, hacer manifestaciones, porque era una cosa tan humana, era buscando personas, hijos. Digo a la Rosita con una cadena porque ella había ido a la reunión ese día y le digo yo, ¿y eso? Que no vamos a ir a encadenar, me dice. Entonces yo me quedé pensándole, ¿y con qué derecho si soy yo la madre? Así que ella me movió a lo que tenía que hacer yo porque yo estaba media aturdida ya. Y así fue como llegué a encadenarme. No, si nosotros éramos bien aniñadas, te voy a decir, las viejas en esa época. Claro que éramos más jóvenes, imagínate tú y yo, 40 años menos.
Teníamos harta más fortaleza. Entonces los hombres se quedaban en la casa, mi marido se quedaba en la casa con la niña porque alguien tenía que quedarse con ella mientras yo andaba revolviéndola, pues en el centro buscábamos, que íbamos a los lugares de detención, salíamos a la calle, como te digo, a hacer pegatinas, a informar a la gente, pero la gente nadie tampoco que te creía, todos también les daba susto acercarse a uno. Tú te sentías en realidad sola. Y no nos daban nunca respuesta de tanta diligencia que se hizo. No, algunos tuvieron la suerte de saber, aunque después de muerto pudieron saber, pero nosotros no supimos nunca. De mis hijos yo no supe nunca. Lo que nos tocó vivir a nosotros fue muy difícil, porque en Chile nadie nos había enseñado que un ser desaparecía o no se sabía más de él, porque sí. Porque a un caprichoso se le antojó, se le dio la gana, este ser no me sirve, no piensa como yo, chao, va. Y no tienes derecho a nada. Siempre pensábamos que los derechos los teníamos ganados de todo. Éramos una sociedad libre, democrática. Nadie nos enseñó, ni ninguna familia habíamos tenido la experiencia esta desoladora de tener un ser querido y no encontrarlo más. Pero al principio, como era todo medio revuelto, porque llegaba gente a buscar su familiar que en realidad no estaba desaparecido, sino que estaba preso. Entonces además una gran confusión de mucha gente buscando a mucha gente. Eso era un caos, mucha gente llegaba. Pero había algunas que nos fuimos dando cuenta de que nunca nos encontrábamos. Se iba algunos que lo encontraban en la penitenciaría, otros lo encontraban en la morgue, otros lo encontraban, pero los nuestros nunca nadie sabía qué pasaba con ellos. Siempre íbamos con el temor de que en cualquier momento también se les ocurriera detenernos a nosotros. Y íbamos a esas partes a preguntar. Siempre estaba con guardias y con carabineros y todo. Y nos trataban bien duro. Cada paso era peligroso en busca de ellos, porque los tenían detenidos. Entonces nosotros éramos gente peligrosa que andaban buscando a otros peligrosos. Bueno, él se lo llevaron el 14 de septiembre del 74. Y ahí empezamos, lo amanecíamos llorando nosotros. Cuando se lo llevaron, no había paz para nada. Ni la madre, nadie. Todos desesperados, angustiados, porque esperábamos, lo amanecíamos esperándolo, porque pensábamos que iba a llegar en cualquier momento y nunca llegó. Al día siguiente dejé los niños con mi suegra y por intermedio de Elena Gómez, una amiga, habló mi suegra con ella y le dijo que fuéramos a Propaz. Y yo ahí llego al comité Propaz, en Santa Mónica. Llego al lugar, una casa preciosa, antigua, estilo colonial, pero lleno de familiares. Me toca ir el día lunes, a primera hora de la mañana. Ya estaba con mucha gente. Habían asistentes sociales, estaban los curas, estaban las monjas que no asistían. Nos tomaban, nos abrazaban, nos daban cariño y nos decían qué había pasado. Y nos hacían pasar a un escritorio donde nos anotaban los datos. Y ahí comenzó, digamos, comenzamos a reconocernos entre nosotras. Bueno, en Propaz yo empecé llorando mi dolor. Otra persona me tomó la declaración y todo. Y después
me ubiqué ahí el tiempo que no salía de ir a una parte a otra buscando a mi hijo, a recibir a la gente que llegaba. Llegaba todo el día, madre, hija, hermana. Y yo parecía una asistente social ahí escribiendo lo que me decían. De ahí yo creo, gracias a eso tal vez empecé a sentirme, a quedarme más dura, sentir que mi dolor era incluso más pequeño que otro. No porque llegaban personas con 5 familiares detenidos, con hijos, marido, padre, madre. Y yo tenía a mi hijo, pero era un dolor terrible, pero así yo como que lo paliaba un poco. Hasta que llegó un momento que de aquí de Santa Mónica, entonces el cardenal Silva Enrique, tuvimos el apoyo de la Iglesia Católica. Dios gracias, digo yo, porque siempre yo he admirado, te voy a decir, a las argentinas, porque ellas no tuvieron el apoyo de la Iglesia. La Iglesia aquí, como el cardenal Silva Enrique, tú ves que al tiro lo apodaron el cardenal rojo, que no le dijeron al pobre. No, entonces de ahí trasladó y instaló la vicaría ahí en el centro, en la Plaza de Armas. Y ahí pasábamos el día pues, con los abogados en los lugares de detención que íbamos y denunciamos a los ministros de la Corte, a todos. ¿Y qué ministro, qué juez? Nadie se presentó, nadie fue capaz de ir a los lugares de detención cuando podrían haber salvado a cuánta gente. No es que todo era presunto. Pero ya veníamos organizados los familiares a la Vicaría de la Solidaridad. Como te digo, era una coordinadora y que tenían sus equipos de trabajo, ya sea en la parte jurídica y la otra que era en el fondo como bienestar, donde se recibían a las personas que venían con todo ese dolor de la detención de su familia. Con lo que pasó acá en Chile, pasó en Argentina, pasó en Uruguay, Paraguay, tantos países. Incluso hubo una operación, la Operación Cóndor, en donde incluso el tema de los desaparecidos de los 119 está en el contexto de esta gran operación. Y por lo tanto fue una política sistemática de desaparición, de tortura. Esta fue una operación mediática montada de una forma muy especial y que constituye, a mi entender, un ensayo de lo que después se denominó la Operación Cóndor, porque se fueron juntando los elementos. Primero hubo una reunión de miembros de los servicios de inteligencia de distintos países de América Latina, todos con dictadura, que se realizó en Santiago de Chile y a la que asistió el general Contreras, que era el jefe de la DINA en Chile. En esa reunión se sentaron las bases de la cooperación para el crimen de estas fuerzas de seguridad, con el fin que ellos consideraban necesario de reprimir la resistencia que surgía a estas dictaduras. A grandes rasgos podríamos definir la Operación Colombo como una maniobra o montaje, como periodísticamente se dice ahora, para tratar de eludir responsabilidades y lograr impunidad en la desaparición de muchos chilenos. Efectivamente, la historia procesal nos ha demostrado que los órganos de represión del Estado chileno, en este caso singularizado en la DINA, tenían muchos recintos de retención, en los cuales las personas llegaban, se mantenían un tiempo y algunas eran trasladadas a otros recintos y de los cuales desaparecían. Se fue formando de alguna manera en la opinión pública y en la opinión internacional la idea de que el Estado chileno estaba reprimiendo en forma rotunda la vida de los chilenos. Y de alguna manera alguien, nunca pudimos determinar quién, pero sí sabemos de dónde vino el mensaje, dijo: veamos la lista de los presuntos desaparecidos y los hacemos morir en Argentina, en enfrentamiento por razones financieras, por ejemplo, o en enfrentamiento con la policía.
los 119 se inscriben en esta lógica de, por un lado, coordinación, pero al mismo tiempo encubrimiento. O sea, necesita de alguna manera justificar de manera... Porque estas manipulaciones es cierto que no convencen al conjunto de la sociedad, pero sí convencen a algunos sectores. Es como cuando se decía que los desaparecidos no eran desaparecidos, sino que habían militantes que se fueron contra mujer y dejaron su familia, o que están pagados por los soviéticos, en fin, y gozan de buena vida en otros sitios, ¿no? Y ese argumento, de alguna manera, era difundido, y en el campo popular yo muchas veces lo escuché como afirmación, como duda, como pregunta. Es decir, esas operaciones de inteligencia tienen algún efecto. Es cierto que para muchos de nosotros que estábamos más implicados en esto, nos damos cuenta de la manipulación. Pero la política está llena de manipulaciones. En realidad militancia no, pero sabía sus ideas por sus conversaciones con sus hermanos. Me daba cuenta que tenía una atracción por el mismo. Oyendo a los hijos y como ellos hablaban y lo que discutían y todo, para mí era lo mejor, era el pensamiento de mis hijos. O sea, era una juventud idealista. En estos años tú no veías, los muchachos iban a mi casa de la escuela, donde había, como te decía yo, de todos los partidos, había chicos socialistas, radicales, más, pues ellos no hablaban del partido en realidad en la casa, pero tú sabías que ella luchaba porque siempre decía por querer que su hija el día que creciera tuvieran derecho al estudio, tuvieran derecho, que no tuvieran derecho a la salud. Lo mismo que luchan los muchachos, o sea, que tú oyes hoy día en la universidad, los muchachos por una igualdad, porque yo lo que les decía, tú estás comiendo, pero hay otros niños que no comen y eso no es justo. Esto es lo que pedían, pero aparte de eso que tú hablas aquí, comunismo, que cosas así. Mi hermano ya cumplía funciones como líder sindical, encargado sindical a nivel nacional. Lo fueron a buscar desde el mismo día 11 de septiembre, pero se salvó durante un año y siguió trabajando en forma clandestina porque había que reactivar las organizaciones sociales. Cuando se hace la entrega voluntaria de la persona que lucha por sus derechos como ciudadano, como integrante de una sociedad, hay que, no todo llega regalado, no porque tengan buenos pensamientos para la gente se lo van a cumplir. Muchas veces queda solo en la palabra, en el dicho y no en las acciones. Entonces, para que esto suceda, la sociedad tiene que participar. Ya después nació mi hija, un tiempo de descanso, vino la situación de la elección de Salvador Allende y mi hijo se inscribe en las Juventudes Socialistas. Pero fundamentalmente rescatar la vida de esas personas que hoy día no están, que se separaron de nosotros hace 39 años, 38 años, en fin, y que constituían una parte esencial de esta sociedad. Eran personas que estaban iniciando un camino a ser grandes profesionales, grandes líderes, tal vez grandes ministros, ¿no? Grandes papás de familia, mamás de familia, en fin, y hoy día no están. Creo que es una generación hermosa, luchadora, revolucionaria, que entregó lo mejor de sí mismo. Nosotros sabíamos que desde el 11 de septiembre se había impuesto en Chile el reinado de la mentira. Toda violación de derechos humanos, toda violación de los derechos humanos en Chile y en donde sea, viejas o nuevas, todas tienen tres componentes. Un acto de violencia, injusto, una mentira
y una cobardía. La Yolanda Pinto, la esposa de Elgueta. Éramos muy amigas, nos veníamos juntas porque vivíamos casi, como yo vivía en pleno centro, ella en las Torres San Borja y yo ahí en Vidaurre, y conversábamos mucho la situación. Y un día me llama y me dice: nena, recibí una información de su esposo, del señor Elgueta, que estaba en México, me parece, que van a hacer aparecer unas listas, me dice, de gente como que se mataron, muerta. Oye, le digo, eso es peligroso. ¿Tienes la carta? Sí, me dice, aquí tengo la carta. Así que le dije, vamos inmediatamente a Propaz y denunciemos esto. Hagámoslo conocer a los abogados. Y se lo dimos a conocer a los abogados y al padre Daniel Panchot, que está en esos años, que él nos ayudaba mucho. Y nos dice, hay que tener mucha precaución con esto. No se puede divulgar, pero si el compañero en el exilio lo supo, algo va a pasar. No, pasaron 2 o 3 días y apareció la lista. Bueno, salió primero la lista de 60, esta fue la primera lista, ¿cierto? Y ahí estaba en el Comité Propaz. Eso salió un día, se llevaron como 2 días entre una lista y la otra. Y al segundo día, ahí salió mi hijo. Pero yo ya estaba como esperando eso, ¿no? Y dentro de ella sale el nombre de Mónica. Ahí me dio una desesperación. Salí gritando, me acuerdo, del baño, mis cuñados no sabían qué pasaba. Salí a Carrascal, tomé la micro y viajé al Comité Propaz. Vino mi hermana y me dijo, Eliana, ¿qué te parece que tu hijo dicen que lo mataron en camino a la Argentina? Le dije yo, tonta, le dije yo, no, eso es mentira. Es mentira porque mi hijo lo detuvieron aquí en Chile. Y me llaman por teléfono de una vecina del Comité Propaz. Entonces, cuando yo recibo ese llamado, tengo la esperanza de que yo voy a saber algo de Rodrigo. Siento que voy a saber algo de Rodrigo. Ignoraba lo que estaba pasando realmente. Y cuando llego al Comité Propaz y una compañera se acerca a mí y se acerca llorando, que habíamos sido compañeras en la universidad, y está llorando desconsoladamente, entonces me dice, los han matado a todos nuestros compañeros. Y yo no entendía, los han matado, pero a ver, explícame. Y ahí me empieza a contar lo de la lista. Mira, fue espantoso eso. Hasta los carabineros de Pirque estaban impactados porque, bueno, habían personas que perdieron su control y gritaban, se tiraban el pelo, corrían por los patios de Pirque. Entonces hubo que empezar a dinamizar el tema de relajar las pastillitas para que pudieran dormir. Y los carabineros estaban impactados, los que nos cuidaban. El que hacía de técnico médico, trabajando en conjunto con Marisa Matamala, le dice, doctora, tenemos que ver, tranquilizar a esta pobre señora, qué sé yo, van a dormir mal. O sea, fue todo un tema. Fue un día de terror, te lo digo, tratando de consolar las primeras que no habían aparecido en la lista, como por ejemplo en el caso mío, no aparecí por suerte en esta lista, pero consolando a mis compañeras, dándole ánimo, que esto era una mentira, que después se iba a saber la verdad, porque bueno, eran compañeros que habíamos estado con ellos, entonces no podían estar muriendo en Argentina ni nada de eso. Y después aparece la segunda lista en que estaba yo. Ahí fue ya como que las que estaban mal empezaron a reforzarnos a las que empezamos a angustiarnos. Fue un día muy fuerte. Nos juntaron a todas en una sala y empezaron a leer las listas. Y yo, a medida que pasaban los nombres, como Reyes
casi al último, rogaba que no fuera Sergio, que no me sucediera. Hasta que llegó el nombre de él y te digo, yo me derrumbé. Y yo lo creía al tiro. Yo pensé, está muerto. Porque las listas decía yo una cosa que está impresa, esa cosa que tiene uno de años, de que lo que está impreso es. Yo pensé que sí. Y toda la gente desesperada, te imagino, fue una cosa tremenda, porque cada uno, a medida que iban nombrándolo, era un espanto. Nos pasaron cosas para los nervios y las asistentes vueltas locas, tratando de calmarnos. Y era una cosa, y además tantos muertos inmediatamente, así tantos juntos, era terrible. Después de eso yo me fui a mi casa, mi nuera me llevó. Y ya en el camino yo empecé a no creerlo. Es decir, ya empezó a resistir la mente, no aceptarlo, no puede ser, no. O se equivocaron con él, o qué sé yo, o es mentira y todo lo demás. Y ya habían, como estaba la primera lista, ya habían analizado en que tenía el mismo orden de cuando se habían hecho denuncias a Naciones Unidas. Y yo en eso había trabajado también. Y tenía las mismas falta de ortografía alguna. Entonces ahí se llegó la Carmen que no, que era una maniobra de la DINA. Cuando salen las dos grandes listas, la de Lea y la de Odía, para nosotros fue un golpe muy brutal. Para mí, un golpe tremendo. Porque mi sensación es: hemos hecho todo lo posible por establecer la verdad, hemos hecho todo lo posible para encontrarlos, hemos hecho todo lo posible judicialmente para reclamar justicia. No hemos resultado, perdemos, pero algo vamos sembrando. Pero con esto ya no hay ningún caso. Aquí se ha hecho un montaje contra el cual va a ser imposible darlo vuelta. Estábamos en ese momento en un campo de concentración que estuvo en Pirque, y fue en ese momento, estando ahí, que estuvimos un par de meses, que nos enteramos por la radio de que había una lista de personas que ellos sostenían, nosotros sabíamos evidentemente que no era cierto, que habían muerto en un enfrentamiento entre miristas en territorio argentino. Entonces, por lo tanto, al escuchar el listado, a medida que iban dando los nombres, cada persona que estaba en ese campo de concentración se iba anonadando, se iba autodestruyendo psicológicamente. Había llanto, ¿por qué? Porque era el nombre del padre de una, era el nombre del marido de otra. Los servicios de inteligencia crean dos periódicos para el solo fin de la Operación Colombo. En Argentina se llamó la revista Lea. Una parte de la lista de los 119 aparece publicada en esta revista, que tiene solamente una edición. Y la noticia de que se estaban matando por cuestiones de dinero o por cuestiones muy bajas, se estaban matando los miristas entre sí. Y al mismo tiempo en Brasil aparece un periódico que se llama Odía, y con las mismas características. Se ha sabido después que el dinero se puso desde las agregadurías de prensa de la dictadura chilena, el dinero para estas publicaciones. Primero fue un momento de mucho dolor, primero fue un dolor casi silencioso, y posteriormente, digamos, fue un derrame de sollozos y de abrazos y de tratar de contenernos entre nosotras, pero hicieron un despliegue de fuerza impresionante que hizo que nosotros, en nuestra vulnerabilidad y nuestra pena, digamos, sintiéramos más fuerte el peso de la dictadura. Y el tercer elemento para cerrar este triángulo es la agencia UPI, porque la agencia UPI reproduce entonces las publicaciones, los artículos que han salido en estas dos supuestas revistas, y lo envía a todas las redacciones de Chile.
Y desde Chile, la DINACOS, que era el organismo que tenía el gobierno para controlar la prensa, para dirigir, digamos, cómo presentaba la información al público a través de los medios que funcionaban, para decirles que había algo muy importante de lo cual había que informar. Y entonces en la segunda, primero en los vespertinos y al día siguiente en todos los diarios se reproduce la información con la misma intensidad, con el mismo horror en cuanto a los titulares. O sea, DINACOS es el que prepara el material, no solo periodístico, sino que además de una información tremenda con respecto a los detenidos. Y entrega la información a los medios de comunicación, quienes no ponen en duda lo que entrega DINACOS, y son los principales propagandistas de la política de desaparición. O sea, ellos tienen una responsabilidad también que es muy criminal, de gran complicidad en esto. Me gustaría hacer hincapié en dar a conocer una norma que muchos a lo mejor lo han pensado igual. El número 119 no es un número caprichoso, es un número cabalístico. 11.9, 11 de septiembre. O sea, ya demostraba, yo diría, la perversidad de organizar una maniobra de montaje y aún decir, y la firma nuestra es que esto está recordando el 11 de septiembre. Pero en general nuestros militares no se destacan por su inteligencia. Y esa operación lo revela, fue muy torpe. Fue extraordinariamente torpe, ¿no? Se descubrió inmediatamente todo. Y eso precisamente se les convirtió en un boomerang, porque sí desprestigió profundamente a la dictadura, ¿no? Porque todos los que hicieron desaparecer sin que quedara constancia y sin que ellos inventaran ningún montaje, ¿verdad?, no les afectó. Sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Y ellos no quieren hablar, por supuesto, de eso. Pero esto fue un boomerang que se les dio vuelta, ¿no? Ahora, desafortunadamente, eso hizo más triste todavía el caso de los 119 compañeros que ahí murieron en eso. El dolor de los padres de no poder por años saber cuál fue el destino de sus hijos, no poderle dar sepultura. ¿Ah? Eso es una angustia que, te digo, mi suegro murió pensando en su hijo. Mi suegra murió dejándome hasta el último minuto en cargo. Si aparecen los restos, esto que hay que hacer, esto aquí y allá. Porque ellos esperaban en algún minuto eso que no tuvieron nunca. Porque el tema de la desaparición, y no lo mencionó, pero no tiene que ver solo con que mi viejo esté desaparecido desde el 30 de julio. Significa que hay una persona que debiera estar y que no está. Es decir, me falta a mí, le falta a Juan Carlos, a todos nos falta. Todos los que están acá finalmente viven esa ausencia. Tan así es que ahora para las elecciones municipales mi papá y nuestros padres están inscritos. Mi papá está en la mesa 19M de Estación Central. Revisé hace poco y no es vocal de mesa. Sí, es verdad. Aparece ahí, dice Alfonso Chanfró, usted no ha sido designado como vocal de mesa. Es decir, hay una, o sea, legalmente incluso hay un tema legal de existencia, existe, pero no está. Sentimos que la memoria, no solamente en el lugar donde murió o fue torturado un compañero, la memoria abarca todo el territorio donde la vida fluyó, donde ellos pudieron ejercer su militancia, su profesión. En ese sentido, la memoria es todo el territorio. En esa mesa de diálogo que hubo una vez, dijeron efectivamente que habían tirado a unas, sobre todo a muchos del MIR, al mar. No dijeron dónde, pero supusimos que era en Quintero, porque como encontraron ahí los rieles,
Y ahí empezamos la búsqueda, otra búsqueda más, viendo, conversando con los buzos, conversando con la gente de allá. Nos decían, sí, nosotros vimos un tiempo que venían unas barcazas y echaban personas y también helicópteros que tiraban las personas. Porque después nos dijeron, y yo, ¿hasta dónde con este grupo mentiroso que los habían tirado al mar a los 119? Marchamos en Quintero, nos metimos al mar a dejar flores al lugar. Se estableció un memorial en Quintero, pero no tengo ninguna certeza que sea así. Que sean quiénes son los que tiraron allí, quiénes están de verdad fueron lanzados en esa parte. No me entrega ninguna certeza. Por último, llega un momento, oye, que pasan los años, quiero pensar, como te decía adelante, que ahí están. ¿Qué saco de seguir la cueca? Ah, no, estarán en ese cerro que dicen, estarán para acá, los tiraron ahí. Por eso mismo, como te digo, hicimos el memorial de Quintero, el grupo nuestro. Esa fue una de las que quisimos hacer. Sentarte frente a pensar, ya está aquí. Bueno. Lo increíble de todo esto es que nunca hemos logrado saber cuántos son los represores, los criminales que se organizaron a través de los distintos organismos que existían. No sabemos. Uno puede pensar que fueron 5.000. Tal vez menos, tal vez más. No lo sabemos. La justicia, como la entendemos o como se entiende a nivel general, no ha funcionado mucho. Digamos, hay unos tipos que están detenidos. Encarcelados, digamos, entre comillas, o sea, están en unas pensiones, pero ya, o sea, un hotel 5 estrellas que cualquiera quisiera estar preso de esa manera. Mal no la están pasando. Van, visitan todos los días, ven a sus hijos todos los días, llaman por teléfono, tienen internet. Hacen fiestas, o sea, los tipos están ahí encerrados en un hotel. Y tal vez hasta me atrevo a decir que algunos más que algunos sale a su casa a ver a su familia. Yo veo, siempre he visto a los 119 como los desaparecidos de los desaparecidos. Porque es donde hay menos señales de cosas. Ninguna de estas detenciones ha llegado a su punto final, qué sé yo, de decir aquí lo tuvieron, aquí lo mataron, aquí lo torturaron. No. Pero sí sabemos quiénes son los que lo aprendieron, los que lo apresaron, pero no sabemos quién fue el ejecutor. ¿Ya? Y eso a mí me dejaría más tranquila. ¿Ya? Porque resulta que aquí han nombrado a algunos y jamás se ha tomado al ejército, a los milicos, como como institución. Siempre lo hacen como que fueron cosas completamente aisladas, de algunos pocos. Pero resulta que ahora que hay más antecedentes, yo digo, ¿cómo todavía no pueden decir fue el ejército de Chile, fue el Estado de Chile el que tuvo esta política de exterminio? Durante tantos años la justicia se rindió en Chile, es decir, todo el sistema judicial ante el poder militar. Y fue cómplice desde mi punto de vista de todos los atropellos y las violaciones a los derechos humanos más por parte de todos estos desalmados. Es decir, no tuvieron ningún cumplimiento mínimo de lo que era la razón de ser de la justicia en Chile. La jueza Raquel Camposano en 2 oportunidades sobreseyó el caso de mi hermano. Y siempre he pensado de que si hubiésemos tenido una justicia, que hubiesen tenido alguna actitud más digna, quizás no hubiésemos tenido que lamentar tantas penurias, tantas muertes, tanto atropello a los derechos humanos. Nuestra demanda, en primer lugar, es hacia el Estado, hacia la sociedad, hacia todos los cuerpos institucionales que se coludieron para este y otros atropellos a los derechos humanos. Porque parece a esta altura tremendo
que después de 40 años recién estemos intentando hacer justicia de alguna manera. La semana pasada dicté 3 autos de procesamiento, que es el primer paso procesal, digamos, para la condena, eventual condena. Yo dije, pero, y por eso me retiro satisfecho por esto, porque hay 25 familias que la semana pasada lograron saber de que se había hecho justicia respecto de su familia. Bueno, el ejército chileno, entre el año 1818-19, cuando asesinaron a Manuel Rodríguez, hasta el golpe de Estado de Pinochet, ¿no? Realizó 23 masacres a la clase trabajadora. Es un récord en América Latina. No hay otro ejército en América Latina que haya masacrado a su pueblo 23 veces. Y 22 veces lo hizo impunemente. Yo creo que los historiadores estamos en deuda con la historia de Chile, aún. Así que hay muchos procesos que tenemos que investigar. Y hay mucha gente joven que está estudiando historia y yo creo que es interesante que ingresen a estos temas, digamos, que no confíen que la historia es la historia del Estado. La historia es también el Estado de la sociedad, la historia de la sociedad. Y más importante que el Estado es la historia de la sociedad. ¿Quiénes son los 119? 119 eran unos terroristas, ¿ah? Y que se mataron entre ellos. Punto. Fue así. Es que no era así. No era así. Lo que buscan los Gimpeter y los Piñera hoy es lo que buscaban los Pinochet y los Sergio Fernández ayer. Que los inocentes paguen por las cosas malas que pasan, aunque no tengan ninguna participación en ellos. El vínculo está en la moral de los pinochetistas, que es la misma y nunca va a cambiar. A mí me gusta mucho aquella gama que busca conectar presente y pasado, o sea, que hace memoria, pero no lo hace para detenerse en el llanto, en el horror, en la tristeza, porque eso en realidad yo he visto que aleja a la gente más que motivarla, sino que más bien la hace para contar historias de resistencia, historias de cosas que se pudieron hacer a pesar de todo, historias que muestran qué es la convicción, cuál es el valor de la organización política y social, con qué podemos contar en momentos duros, cómo se forma moralmente, políticamente, espiritualmente un ser humano, un joven. Esas historias, que son historias de resistencia, esa es la memoria que al menos a mí me gusta, me motiva. Y no nos hemos cruzado debajo, no hemos terminado la tarea. Y la tarea probablemente ya hoy día no es tanto haciendo hoyos por si encontramos algo. No, la tarea hoy día se llama, y no solo en Chile, sino en toda parte del mundo, memoria. Lo que uno quiere es saber qué pasó con tu hermano y dónde está. Por eso que cuando Contreras estaba preso en una ocasión, llamó a conferencia de prensa y dijo que tantas personas, incluso numeradas con sus nombres y todo lo demás, habían muerto en enfrentamiento. Y ahí pone a mi hermano nuevamente como muerto en un enfrentamiento ahí en la calle Sucre, donde había sido detenido. O sea, 3 veces lo han matado. Ya después, cuando me di por vencía que ya mi hijo vivo no lo iba a encontrar. Incluso una vez me preguntó una periodista y yo le dije, me decía ella, ¿y tú vas a seguir? Sí, voy a seguir. ¿Y por qué? Porque no quiero que nunca más en Chile se repita esta historia. Por eso voy a luchar. Porque no quiero que otros hijos, o mis hijos, que todavía tengo mis hijos,
vuelvan a vivir lo que me tocó vivir con mi hijo primogénito. He tratado a mi nieta, la crié sin odio, sin venganza, porque yo decía, ¿qué saco? Yo lloraba arriba de la micro, entraba a una iglesia y hasta el día de hoy. Porque llorando te dicen, yo sigo la vida, vaya alegre, si hay que reír, hay que reír. Hay un momento para llorar y hay un momento también para disfrutársela. Y mi alegría de vivir en este momento es ver crecer mis bisnietos y ver la continuidad de Carlos y la Chechi, que son los dos hijos de Valentina. Yo creo que Mónica sus últimos días de vida los vivió aquí. De aquí la sacaron, yo creo, y de aquí se la llevaron a un lugar donde la mataron. Y yo me siento como cercano a ella, como que esto hubiese ocurrido hace poco tiempo, que ella estuvo, que pasó por aquí. Entonces ese hecho me hace actuar aquí en la defensa de los derechos humanos, en lo que yo pueda hacer, lo quiero hacer aquí. Que estoy con él, que no he abandonado su lucha y que voy a seguir hasta el final, hasta saber que se ha hecho verdad y justicia. Yo tengo la necesidad de cerrar, no para olvidarme. Yo siempre voy a ser hija de quien soy, orgullosa de ser hija de quien soy, y a esta altura no cambiaría mi historia por nada. Así ha sido toda mi vida, el recorrido buscando a mis hijos. 38 años. Y aquí estoy. Y aquí estoy en pie. Aunque con menos fuerza, menos dinamismo, pero con el mismo corazón, con el mismo amor, con la misma esperanza, que no hay esperanza ya, pero con el mismo amor de siempre. Son mis hijos. Son mis hijos, son parte de mí. Por mi hijo siento orgullo de ser su madre, de haber sido su madre. Estoy segura que él está orgulloso de haber sido tu hijo. Eso dice mi nuera. Eso me dice mi nuera. Señora Elita, él también está orgulloso de que usted sea su madre. Lo único que le podría decir es que estoy contenta porque él hizo lo que él quería hacer y nosotros lo apoyamos en todo. Cada día que yo vengo acá a la villa y me llaman y me dicen, Ángeles, te necesitamos, va a haber una ruta, viene un colegio y necesitamos que des el testimonio. Y puedo dar mi testimonio y contar, y los chicos te empiezan a hacer preguntas, ¿por qué les pasó esto? ¿Por qué sé yo? Si bien me provoca recordar, me provoca dolor, pero a la vez siento que estoy haciendo algo por ellos. ¿Ah? Me siento que no pueden quedar en el olvido, así como así, y esta historia hay que escribirla, hay que narrarla 1000 veces. Fíjate que si yo tuviera esa posibilidad, creo que lo primero que le preguntaría es cómo fue esa parte que todos desconocemos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue el recorrido que hicieron los compañeros después que salieron de los campos de concentración? ¿Qué sintió cuando se dio cuenta que iba a morir? ¿Qué pasó cuando los lanzaron al mar? Porque por lo menos ellos han reconocido que los lanzaron con vida. Y yo le contaría la tremenda falta que hacen. Porque curiosamente, aunque ellos tomaron una decisión ilógica, se llevaron a los mejores. Yo pasé la etapa de creer que podía tener la verdad, no la tuve. Creí que podía tener la justicia, no la tuve. Espero que me vaya mejor en la memoria. Necesito que la memoria continúe, necesito que esto se sepa, necesito que se sepa que no fue en vano todo lo que ellos hicieron. Creo que ellos son héroes, de todas maneras, héroes que lucharon contra una dictadura feroz y que fueron capaces de abstenerse, de irse, y siguieron aquí. Y
por eso murieron. Yo solo confío en la fuerza que los propios pueblos son capaces de levantar y de realizar. Y creo que cuando seamos capaces de levantarnos como pueblo y seamos capaces de construir una historia distinta, creo que será el camino de la reivindicación para nuestros familiares y para todos los caídos, no antes. Pero mira, seguimos adelante y lo más hermoso de todo que todas las viejas, oye, nunca nos vieron de rodillas, jamás, de pie hasta el día de hoy. Que haya verdad, justicia, y no hay perdón para los culpables. Y mientras haya un descendiente de Miflaki vivo, la lucha va a seguir. El pueblo escribe su historia con tinta del corazón. La defiende en su memoria en cada generación. Y aquí la memoria vuela como un pájaro en el viento, como vuela el sentimiento que en el volar se consuela. Encuentra tu centro muy dentro de ti. Mira con ojos del alma y encuentra la calma. Comienza a vivir y vuela y vuela. Busca la templanza en el fondo del mar. Sube volcanes de fuego. Eres un guerrero de la soledad. Y vuela y vuela. Recorre caminos, forja tu destino de tu corazón. Siembra la tierra y el campo y apaga ese llanto y alza tu voz. Y vuela y vuela. Fugaces, creando enlaces, latidos de amor, lluvias y vientos serenos y el pueblo moreno esperando el sol. Y vuela y vuela. Hoy recordamos personas que en forma valiente amaron su gente por un mundo mejor. Hoy recordamos personas
que dieron la vida y que gracias a ellos hoy vemos el sol.